cuando el apóstol Pablo huyó de Filipos o fue expulsado de Filipos y luego llegó a Tesalónica y luego allí tuvo también problemas y dificultades y sale a es también expulsado o peligrando su vida, huye de Tesalónica y llega a Berea. Y en el capítulo 17 del libro de los Hechos, el versículo 11, leemos, hablando de los de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta es la actitud que debemos de tener, debemos de lo que escuchamos, así dice la Escritura, así dice la palabra. Durante la clase nuestro hermano Toño nos exhortaba, ¿verdad?, a que lo que escucháramos, pues estuviéramos atentos, pero no solamente estar atentos, ¿verdad?, sino que también a proceder para poner en práctica la palabra del Señor. Y la Biblia, la palabra de Dios nos habla de ese amor que Dios a través de la historia del hombre ha tenido y lo ha manifestado. En esta mañana nuestra lección, nuestro tema, estaremos mirando cómo es que estamos delante de Dios. ¿En qué situación se encuentra el hombre delante de Dios? Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 1 en delante, nos menciona Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Dios, el amor de Dios se manifiesta. Hace unos momentos participábamos de la comunión, recordando lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él vino a este mundo para dar su vida en rescate por la humanidad. Y esta es una manifestación del amor de Dios. Y para que el mundo sepa todo esto, ¿verdad?, pues Dios se comunica por el Hijo. Aquí leímos en Hebreos que Dios utilizó muchas maneras, ¿verdad?, visiones, mandó ángeles, en sueños, en apariciones, ¿verdad? Dice, pero en estos postreros tiempos nos habla por medio de el Hijo, ¿verdad? Y todo lo que nos habla Dios por medio del Hijo, pues lo tenemos aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que surge quizás la pregunta, ¿por qué es por la que Dios tiene tanto empeño o tanta insistencia en hablar con el hombre? Dios nos ama y, si pudiéramos decir, está preocupado por nuestro destino eterno. Él quiere que todos nos salvemos. El hombre fue creado para que vivamos con Dios, junto con Dios, cerca de Dios, no alejado. Lo que nos aleja de Dios, lo que aleja a Dios del hombre es el pecado. Es por tanto que Dios manifiesta ese interés, ¿verdad?, que de muchas maneras en otros tiempos habló Dios al hombre. Y si Dios está preocupado, ¿verdad?,
si Dios está en esa intención de que el hombre escuche su palabra, Dios no ve que no queremos oír su voz, que el hombre no quiere oír su voz. Dios ve que el hombre se rebela contra Dios. Dios mira la necedad, mira lo necio que es el hombre para escuchar la palabra de Dios. Por eso Dios tuvo que intervenir, tuvo que venir, tuvo que manifestar su actitud, ¿verdad?, para que el hombre pudiese tener otro fin que el ser aniquilado, el ser puesto durante la eternidad separado de él. Y Dios interviene, Dios toma las acciones, primeramente él, a pesar de que de que somos nosotros responsables de las decisiones que nosotros tomamos. A pesar de eso, Dios interviene. Dios sigue o manifiesta esa intervención, ¿verdad?, a pesar de que nos hemos constituido, o que el hombre se constituyó en propiedad de Satanás, a pesar de que somos esclavos de la voluntad del diablo. Así es, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el hombre para salir de esa situación? El hombre no puede hacer nada. Dios lo ha hecho todo, y lo único que nosotros tenemos que realizar es aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, obedecerlo, como estaba diciendo en la exhortación el hermano, obedecerlo en lo que Él demanda, en lo que la palabra de Dios, la palabra de Él dice. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué recompensa va a tener? Allá leemos en Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿verdad? ¿Qué si el hombre ganare todas las riquezas del mundo? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No puede dar ninguna recompensa, no puede dar nada. El apóstol Pablo, siendo él un fariseo, de los primeros fariseos en la cuestión de seguir las enseñanzas farisaicas, ¿verdad?, él, cuando se da cuenta de lo que la palabra de Dios dice, él se califica a sí mismo allá en Romanos capítulo 7 y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? No hay nada que lo pueda librar excepto el amor de Dios para con nosotros. Y esto es lo que hizo Dios, ¿verdad? Hace unos momentos participábamos de la mesa del Señor, donde estábamos recordando el sacrificio de Jesucristo. Recordamos con el pan el cuerpo de Jesucristo que murió en lugar nuestro. Allá tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Recordamos con el jugo de la vid, recordamos la sangre que Él derramó en su sacrificio para redimirnos, para rescatarnos. Pero dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7 en el capítulo 8, perdón, el versículo 36. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser libertados? Bueno, el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Y si la conocemos, si la escuchamos, y si la obedecemos, seremos libres, ¿verdad? No nos podemos librar por nosotros mismos. Nos podemos librar solamente por la palabra de Dios.
Y miramos nosotros el designio que Dios tiene para, o que tuvo, y que ha tenido y que tiene para con el hombre a través de la historia del hombre y aún antes de que el mundo fuese. Cuando leemos allá en 1 de Pedro, capítulo 1, y versículo 18, allí está diciendo el apóstol Pedro, está escribiendo a la iglesia en la dispersión, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con materiales preciosos como oro, plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por amor a nosotros en estos postreros tiempos. Sí, Cristo derramó su sangre. Y hace unos momentos estábamos recordando ese sacrificio. Cristo derramó su sangre para rescatarnos, para pagar la deuda que nunca pudiéramos pagar nosotros mismos. Las Escrituras lo especifican, ¿verdad? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Jesús nació de una mujer, ¿verdad? Y nació bajo la ley, para cumplir la ley por nosotros, porque la ley nadie, ningún humano podría cumplirla. Ni pudo, ni podrá, y por supuesto nosotros tampoco, nunca podremos cumplir la ley. Jesucristo la cumple por nosotros. Allá en 2 de Pedro, capítulo 5 y versículo 21, cuando hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo, y diciendo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Verdad? Por nosotros lo hizo pecado. Y hallamos la gracia en ello, ¿verdad? Entonces, Dios mandó a su Hijo. Es cierto, en el Antiguo Testamento Dios había instituido en el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Él, un sistema de sacrificios en los cuales el hombre podía acercarse a Dios. Dios instituyó el sacerdocio levítico, ¿verdad? Les dio instrucciones a Moisés para construir un tabernáculo, ¿verdad? Que tenía sus vasos, ¿verdad? El altar de los sacrificios, el lavacro, y entraban al lugar santo, y allí estaban, a la derecha estaba a la mesa de los panes de la proposición o de la presencia de Dios, a la izquierda estaba el candelero, ¿verdad? Con sus 7 brazos, y al fondo, antes de la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, estaba el altar del incienso, donde los sacerdotes quemaban diariamente, continuamente, incienso, ¿verdad? Y detrás de la cortina estaba el arca del pacto, ¿verdad? Cubierta con el propiciatorio, ¿verdad? Y dentro del arca pues estaba, primeramente estaba allí una urna con el maná, es la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? Pero sobre todo estaba allí las tablas de la ley. Y los sacerdotes estos ministraban, ¿verdad? Pero, sin embargo, cuando miramos o se veía que esos sacrificios continuos nunca podían quitar los pecados, ¿verdad? Dice el libro de los Hebreos, ciertamente en el capítulo 10, versículo 9 en delante, ¿verdad? Ciertamente está todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces miramos allí, ¿verdad? La intervención de nuestro Señor Jesucristo.
Él quitó todos esos sacrificios, ¿verdad? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y con ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, Dios se satisfizo, quedó complacido, y ya no eran necesarios los demás sacrificios levíticos. Isaías 53, versículo 11, ¿verdad? Miramos o leemos allí lo que el profeta Isaías, como 700 años antes de que viniese Jesucristo, dice: Dios verá todo lo que sufrió el alma de aquel sacrificio, de aquel Jesucristo, ¿verdad? Y dice, y quedará satisfecho, y verá el fruto de la aflicción de su alma, dice el versículo 11, y quedará satisfecho. Entonces ya no son necesarios los demás sacrificios. Ya Jesucristo hace un solo sacrificio, y hace unos momentos lo hemos recordado. Y al mismo tiempo que lo estamos recordando, estamos anunciando que Cristo viene. Y si Cristo viene, debemos de estar preparados. Es lo que nosotros debemos de tener siempre presente. Estoy preparado, estoy listo para recibir al Señor cuando Él venga. De ahí la exhortación constante durante las clases de las Escrituras, durante las predicaciones, durante las lecciones escritas, ¿verdad?, que cada semana escribimos para ustedes, ¿verdad? Ahí están esas lecciones, ¿verdad? Y esa exhortación para permanecer, para hacer la palabra de Dios, para permanecer firmes, para no fallar, ¿verdad? El hermano hablaba de Mateo capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos. Y yo les diré, no os conozco, apartados de mí. El hermano, en esas exhortaciones del Sermón del Monte, ¿verdad?, en la aplicación del Sermón del Monte puso la exhortación del Señor: entren por la puerta estrecha. Todo aquel que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. El fundamento es la palabra de Dios, es Cristo. Es lo revelado para nosotros. Y termina diciendo, y todo aquel que oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato, a un hombre necio, que edificó su casa sin fundamento, sobre la roca, sobre la arena. Cuando vinieron las pruebas, ¿verdad?, dice la Escritura, fue grande su ruina, pero ya no podía hacer nada esa casa. Ya no podía decir, bueno, le voy a poner cimientos. Ya no se puede, es el juicio. Es el juicio que el Señor va a hacer cuando Él venga. 2 Corintios 5:10, ¿verdad? Estamos allí, leemos allí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. ¿Qué es lo que qué es lo que va a salir de cada uno de nosotros? Por eso debemos de prepararnos. En el Salmo 32, versículos 1 y 2, dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Bienaventurados aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no le inculpa de pecado. Imaginémonos
cuando estemos delante de la presencia de Dios. Venid, benditos de mi Padre, no hay culpas para ustedes, venid a mi diestra. Pero aquellos que creyeron que estaban bien, apartados de mí, obradores de maldad. Entonces, debemos de obedecer el Evangelio. El Evangelio, el apóstol Pablo lo presenta como la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y nosotros debemos de cumplir la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde lo cumplimos? Lo cumplimos cuando aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Cuando nos arrepentimos y confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y somos bautizados. Somos sepultados en las aguas del bautismo. Y luego surgimos del agua a vida nueva. Leemos allá en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo les dice a los corintios, ¿verdad? Ese evangelio que yo os he predicado, el cual recibisteis, ¿verdad? En el cual también perseveráis. 1 Corintios 15, versículos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Dice, porque si no perseveras en él, creísteis en vano. ¿Verdad? Creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado, ¿verdad? Conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo cumple el hombre esto? Cuando aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Dice Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 6, versículos 3 y 4, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso es lo que leemos allá en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Entonces, si nosotros hacemos esto, ¿verdad? Y si estamos dudosos, ¿verdad?, de que esto esté en las Escrituras, bueno, por eso leímos Hechos 17 y versículo 11, ¿verdad?, donde Lucas exhorta, porque Lucas escribe el libro de los Hechos, Lucas exhorta a que seamos como los de Berea, ¿verdad? ¿Cómo eran los de Berea? Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda prontitud. Esto dice el Antiguo Testamento, esto dice Génesis, esto dicen los Salmos, esto dicen los profetas. Escudriñaban. Bueno, ahora tenemos que mirar. Esto dice el libro de los Hechos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Para ver, dice, ¿escudriñaban para qué? Para ver si estas cosas eran así. Y Romanos está diciendo, ¿verdad?, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Y luego sigue diciendo, porque se fuimos plantados, ¿verdad?, y se planta metiéndolo en la tierra, ¿verdad? ¿Sí? El bautismo es una sepultura en agua, y nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios, como se mencionaba en la clase, ¿verdad? Hay que ser hacedores de la palabra. Santiago capítulo 1 y versículo 21 y 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿verdad? Porque el que oye la palabra, ¿verdad?, es como el que se considera en un espejo, ¿verdad? Se considera en el espejo, ¿verdad?, está viendo su reflejo de él, ¿verdad?, y se da la vuelta y se va, y luego ya se le olvidó cómo se vio, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice cómo somos. Y si no somos como la palabra de Dios debemos de ser,
nos dice cómo podemos ser como dice la palabra. Entonces, cuando nos miramos en la palabra de Dios, corregimos nuestra actitud. ¿Verdad? Cuando nos miramos en el espejo, este gallo que nunca se quiere, está siempre allí, ¿verdad? O la corbata, o las mujeres, si están bien, si no está más rosa de un lado que el otro, etcétera, se arreglan, ¿verdad? Porque el espejo le está diciendo cómo puede verse más bonita, ¿verdad? La Biblia nos dice cómo podemos ser mejores, pero tenemos que acercarnos a ella, Entonces, si hemos visto a través de la historia del hombre cómo Dios se interesa por nosotros, se ha interesado por nosotros, desde el principio, ¿verdad? Desde aquella pareja que Dios puso en el Edén, ¿verdad? Él se paseaba literalmente con ellos, con aquella pareja. Pero cuando vino la desobediencia, cuando vino la caída, ¿verdad? El hombre se escondió. Y cuando la voz de Dios se paseaba por el huerto, le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y contesta, pues oímos tu voz y nos escondimos. ¿Por qué se escondieron? Es que estamos desnudos. ¿Quién les enseñó eso? ¿Comiste del árbol y comiste del fruto del árbol que te dije que no comieses? Desde allí Dios, el Padre Celestial, desde la eternidad, ¿verdad? Pero físicamente allí desde Adán ya allí creado, ¿verdad? Dios se interesó por la restauración del hombre. Dios como quiera ellos, la desobediencia trajo castigo, trajo un pago para ellos, para aquella pareja, ¿verdad? A la mujer le dice, con dolor darás a luz el fruto de tu vientre, ¿verdad? Al hombre le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y no mi voz, ¿verdad? Maldita será la tierra por tu causa, y con el sudor de tu frente comerás, ¿verdad? Y espinas y cardos te producirá la tierra. No había espina, todo era un paraíso, pero después del pecado vino todo lo malo. La tierra produjo espinas y cardos, y el hombre tiene que hacer mucho esfuerzo para limpiar la tierra, para voltearla, para prepararla, para sembrar y para cosechar y para poder tener que comer. Y luego le dice a la serpiente, enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está hablando de Cristo. Es el primer vislumbre de Cristo, aunque está desde el versículo 1, ¿verdad? Pero allí se menciona más directamente. Y a través de la historia, ¿verdad? Dios estuvo siempre cuidando al hombre, estuvo en contacto con él, hablando con él. Llegó un momento en que iba a destruir todo. En el capítulo 6 de Génesis leemos, ¿verdad? Pero se ha determinado destruir todo lo que cree. Pero, dice la Escritura, Noé halló gracia delante de Dios, porque era un hombre justo, ¿verdad? Y la gracia, ¿verdad?, es la revelación de la palabra de Dios para que el hombre sepa lo que Dios ha determinado hacer, y Dios ha determinado destruir otra vez el mundo, pero ha determinado cómo el hombre se puede salvar. Esa es la gracia de Dios, es el Evangelio.
conociendo el Evangelio y poniéndolo en práctica, ¿verdad? Viviéndolo en nuestra vida diaria, tenemos asegurado la vida eterna. Ciertamente ya la tenemos, ¿verdad? Pero estamos en el camino a ese lugar celestial, esperando el advenimiento de Jesucristo, lo que Él dijo que vendría un día por su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad del hombre delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Estábamos perdidos, pero Jesucristo dice: no he venido yo a juzgar al mundo, he venido para buscar lo que se había perdido. Ahí lo leemos eso allá en Lucas capítulo 20, versículo 10, ¿verdad? Cuando está con Zaqueo, ¿verdad? Porque murmuran lo que hace con Zaqueo y Dios dice: este también es hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces, toda la humanidad es producto de la creación de Dios. Así que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. La humanidad estaba perdida y puede salvarse, ¿verdad? Pero somos unos cuantos. Somos unos pocos en esta congregación, otros pocos en otras congregaciones, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad? Cuando estamos regresando a nuestros hogares, ¿verdad? Bueno, cuando menos algunos de nosotros, ¿verdad? Que agarramos el freeway, hay un pueblo más para acá que se llama Álamo, ¿verdad? Y ve uno a la derecha y parece que venden carros, ¿verdad? Hay cientos de carros, ¿verdad? Es una pulga y está así de gente, ¿verdad? En lugar de estar escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Prefieren las cosas del mundo. Nuestro hermano dio una cita en 1 Juan capítulo 2 y versículo 15, me parece, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice en el versículo 15, me parece, ¿verdad? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. La vida es efímera aquí con nosotros. Efímera es un adjetivo que significa, es rápida, vuela, es como la neblina que aparece en la mañana en algunas ocasiones cuando hace como entre frío y no sé qué, ¿verdad? Y luego sale uno de la casa y no ve uno nada por la neblina, ¿verdad? Y pareciera que va a estar todo el día así y no vamos a ver las cosas, ¿verdad? Y luego se disipa, ya no está. Bueno, así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Pero la eternidad, cuidado. La eternidad es por siempre. Y nuestro Señor Jesucristo mencionó, ¿verdad? En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, ¿verdad? Que Él va a venir y algunos, dice, vendrá tiempo futuro cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz y unos saldrán a resurrección de vida y otros saldrán a resurrección de muerte. Separados de Dios por toda la eternidad. El Tesalonicenses es algo más crudo lo que escribe el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo está hablando de la iglesia, ¿verdad? Que sufría persecución
allí en Tesalónica, ¿verdad? Y dice el versículo 7, todos los que sufrían persecución les dice en el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y luego el versículo 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para dar retribución. Esa palabra, retribución, significa el pago. Pago. Esto como cuando termina la semana de trabajo y llega el día de retribución, el día de pago, se le da el cheque, ¿verdad? En algunos lugares se le da en efectivo. Bueno, aquí en Estados Unidos es puro cheque, ¿verdad? Pero en México, ¿verdad? Era efectivo, ¿verdad? Es la retribución. Trabajaste tantos días y tantas horas extras y aquí está tu pago. Pero el Evangelio, no conociste a Dios ni obedeciste el Evangelio de Jesucristo y vas a tener tu retribución. Dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Así que la palabra de Dios nos dice cómo estamos. La palabra de Dios nos dice cómo estamos delante de Él. A todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio, la mayoría de los que estamos aquí hemos obedecido el Evangelio, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Porque escribe el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5 y versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en Jesús. Y nosotros estamos en Jesús. Cuando hemos obedecido el Evangelio, entramos en Jesús. Jesús entra en nosotros, estamos en nosotros. Entonces, debemos de permanecer firmes, ¿verdad? Porque podemos perder la salvación. Estamos en camino y hay una enseñanza tan fuerte como el pueblo de Dios que salió de la esclavitud de Egipto a la libertad, caminando hacia la tierra prometida. Todos los que iban caminando tenían un lugar allá en Canaán, pero tenían que permanecer firmes, pero no entraron porque fueron desobedientes. Nosotros ya obedecimos a Jesucristo, creímos en Él, lo obedecimos, nos arrepintiéndonos, confesándole que Él es el Hijo de Dios, nos bautizamos y estamos en camino a la vida eterna. Ya la vida eterna, tenemos un lugar allá. El apóstol Pedro dice que tenemos reservada esa gran herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. No la perdamos. Debemos de permanecer firmes, fieles. Así que el Evangelio es para que tú lo escuches. Dios, habiendo hablado en otros tiempos de diferentes maneras a los padres, hablándoles por los profetas, por revelaciones, por apariciones, de diferentes modos, ¿verdad? Dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo hizo todo para que nosotros pudiésemos ser salvos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, pararte y decir, me arrepiento de mi vida, de mis pecados,
Y como dijo el tesorero de Candace, allí hay agua, allá hay agua en el auditorio hay agua. Agua suficiente como para que seas sepultado o sepultada en esa agua. La palabra es la invitación que Dios hace para que tú obedezcas, para que vengas a Él, para que seas salvo. Esa es la invitación, pero cantamos un himno. Número 37.